¿Por qué? Porque aquí hay que estudiar dos cosas. Entonces tú date cuenta de la chamba que tienes. Tienes que estudiar cómo anticipar interrupciones, pero para estudiar cómo anticipar interrupciones, primero hay que estudiar desequilibrios ya interrumpidos. Entonces es un paso a paso. Y eso lo puedes hacer en FXRIP porque tienes un montón de data hacia atrás. ¿Qué sucede? Gracias a esos dos casos en particular, ¿qué hacer cuando ya se ha interrumpido un desequilibrio y cómo anticipar una interrupción de un desequilibrio? Allí es donde se define el stop loss, la entrada y el TP. Allí, en esos casos. No lo voy a hacer ahora porque eso es de una clase de 4 horas, brother. Pero te estoy dando la idea general para que tú vayas a tu gráfico. ¿Y qué recomiendo? Primero háganlo en una sola temporalidad y que de preferencia sea la temporalidad en la que quieran trabajar. O sea que si yo, por ejemplo, quiero trabajar en un minuto, yo voy a ir a mi horario operativo. Ah, que por cierto, eso tiene que estar sumamente predefinido. O sea, no puede caber la menor duda de cuál es tu horario operativo, ¿ok? Tú ya debes de tener tu horario operativo. Si tú operas de 9:30 a 10 de la mañana, hora Nueva York, y en esa media horita quieres buscar una operación, entonces en esa media hora vas a estudiar cuando se genera un desequilibrio, si el desequilibrio está en formación, si el desequilibrio se interrumpe dentro de ese lapso de tiempo o si el desequilibrio se interrumpió apenas empezó tu horario operativo. Date cuenta de los tiempos en los que estoy formulando las preguntas para que esos tiempos o esas preguntas sean luego semillas de backtesting. Entonces yo voy a un minuto y yo lo que hago es empiezo a estudiar cómo se comporta el precio después de formar desequilibrios, pero dentro de una franja horaria específica. No lo puedo hacer con las tres temporalidades de golpe, de una patada, porque me voy a marear con tanta información. Cuando tú visualizas, ojo, vamos a hacerlo acá. Voy a irme a un minuto, me voy a ir a las 9:30 del día siguiente, ¿vale? Y vamos a decir que tu franja horaria operativa sea de 9:30 a 10 de la mañana. ¿Qué ves allí? Una vela alcista, ¿verdad? ¿Ves otra vela alcista? ¿Ves otra vela alcista? ¿Ves un vicio en formación? Entonces, aquí lo que tienes que estudiar es en dónde se interrumpe. Sigues avanzando, sigues avanzando, sigues avanzando. ¿Ves dónde se interrumpe? Luego de que hayas visto dónde se interrumpe, mira qué pasa después de la interrupción. Acá no quiero que te metas en la cabeza, mira lo que hay antes, no, bro. Miras el desequilibrio, miras la interrupción y mira qué pasa después de la interrupción. El precio entra en el desequilibrio, ligeramente sale, vuelve a entrar. Voy a avanzarlo un poco más rápido, ¿vale? Y veamos, miren lo que pasó en esa media hora. Solo en esa media hora. Aquí no le vamos a meter niveles de temporalidad mayor o que vamos a justificar por qué subió con un bici de 4 horas. Bro, no necesitas eso. La pregunta aquí es, ¿alguno de ustedes se hubiera dignado en entrar aquí sin ver que el bici, sin ver la salida del precio del bici, ¿eh? Solo entrar? ¿Alguno de ustedes hubiera pensado tan siquiera en entrar? No lo digan, porque al fin y al cabo es algo personal, es cuestión de criterio. Entonces, no necesariamente esto mismo vas a ir a buscarlo el día siguiente, ¿vale? Pero sí vas a buscar algo que se parezca a esto. Vas a anotar la fecha de este día, 20 de agosto del 2024, y esto es lo mismo que vas a ir a buscar en otro día. Ya te digo, ese siguiente día no va a aparecer ni acá a 2 semanas. Ese siguiente día que tenga esta misma acción de precio lo vas a encontrar probablemente de acá a 2 meses. Quizá es una exageración, pero estas mismas condiciones no se te van a presentar mañana más tarde. Quieren empezar a tener backup en su cabeza, entonces hay que hacer el trabajo. Porque para mí sería muy sencillo, bueno chicos, tenemos Sell Side Liquidity y tenemos un CIBI, usamos el CIBI como BPR, si vemos que rebota y sale, en el retroceso podemos entrar. Y realmente yo te estoy, bro, te estoy dando dopamina barata porque eso solo resuelve un problema temporal. O sea, mañana vas a querer aplicar eso en FX Replay y te vas a dar cuenta igual que no funciona, ¿vale? Porque es así. O sea, la gran mayoría de las cosas que ustedes quieren escuchar no las van a escuchar de mi boca porque al fin y al cabo yo sé que
A mí también me dieron eso, bro. Y yo cuando iba y al gráfico y lo operaba y no me funcionaba, yo decía, qué putas. Entonces, yo me hice más rentable y yo empecé a corregirme cuando empecé a poner el trabajo. Empecé a comparar contextos, empecé a comparar escenarios, empecé a pensar en, ok, no tengo, o sea, no es que si yo te presento un bici y te digo que en ese bici hay un mínimo y que si ese mínimo se rompe, pero que el bici no se llena, entonces, ¿a qué te malacostumbras? A meter una compra en la neutralización. A eso, lo primero. Pero cuando tú metes la compra y el precio te deja en drawdown, en drawdown, en drawdown, en drawdown, y de pronto tú tienes tu stop loss en el origen, te saca el stop loss en el origen, y luego toca el origen y se va a la zamputa, te da cólera, ¿verdad? Te da cólera. ¿Por qué? Porque tú tomaste lo que yo te dije, que es, cuando se rompe un mínimo en un bici abierto, chicos, métanle compra en esa neutralización. Y lo tomaste como algo absoluto. O sea, mi palabra, va, es la ley. Pero ni siquiera se te ocurrió ir a buscar escenarios en los que el precio me rompiera ese mínimo y realmente me ahogara, porque eso es lo que pasa. Te ahoga, te ahoga, te ahoga, te ahoga, te toca el origen y ¡pum! Entonces, ahí está otra semilla de backtesting. Te acabo de lanzar otra semilla de backtesting porque eso también ayuda a resolver dónde meter la entrada y qué condicionar o dónde meter el stop loss. ¿Yo qué haría? Bueno, Ángel me dijo que cuando se rompe el mínimo que está dentro de un bici abierto, el precio puede rebotar. Así te lo vas a pensar primero, ¿no? Eso es lo que tú vas a decir. Pero si a veces puede rebotar, ¿en qué casos no rebotaría? ¿En qué casos la contracción después de esa neutralización podría ser más profunda? Eso es lo que vas a ir a buscar a propósito. ¿Me entiendes? Si yo veo que acá la contracción no fue tan profunda, entonces yo voy a ir a buscar un escenario similar en donde la contracción no haya sido profunda, porque yo quiero resolver mi problema en cuanto a relacionar información y luego quiero resolver mi problema en cuanto a qué casos existen en los que la contracción sea profunda. Eso no se puede hacer en una clase de 40 minutos. Por esa razón es que yo acá procuro como darles una idea general de qué hacer con su plataforma y cómo sacarle el máximo jugo. ¿Está claro? Y vuelvo y repito. En la mentoría entrega de precio ustedes tienen joyitas, bro. Joyitas, literal, joyitas. Creo que acá es donde hablo acerca del área de sensibilidad. Último precio cotizado, origen, fíjense, área de sensibilidad. Una cosa, mi bro, es tener narrativa dentro del área y otra cosa es solamente tener una vela que cierra por dentro del área. Y yo sigo avanzando aquí, a ver, vamos a seguirle dando. Si yo sigo avanzando, una cosa es tener una vela, otra cosa es tener narrativa. Todo siempre se mira desde una misma perspectiva porque si no terminas sufriendo de síndrome de inconformidad. O sea, la gente que sufre de ese síndrome y que hace trading, normalmente va una hora, no están conformes, no ven nada, bajan a 15, no están conformes, bajan a 5, no están conformes, bajan a uno, no están conformes, bajan a un segundo, no están conformes, nunca están conformes. Y no están conformes porque no saben leer. Ya está. Hay que enseñarles a leer. Es como un abecedario, bro. Tú para empezar a conectar palabras, primero te aprendes las sílabas. Para conectar las sílabas, primero te aprendes las vocales, las consonantes, el abecedario, ¿sí me entiendes? Es igual acá. A mí no se me ocurrió decir que esa era un área de sensibilidad porque sí. O a mí no se me ocurrió decir que el precio no llega al origen de un bici que se forma en una tendencia alcista porque sí. Vamos a otro ejemplo. Tenemos un movimiento bajista en medio de la misma tendencia, ¿vale? ¿Qué pasa? Tenemos sensibilidad entre el último precio cotizado y el origen, el precio entra, se genera una contracción, pero es eso lo que va a haber, solo es una contracción. ¿Mm? Tú necesitas, y esto no es hacerlas largas, repito, tú necesitas mirar esto para entender en qué casos va a existir una contracción o puede, para que me entiendas, ¿sí? Voy a procurar ser un poco solidario con la palabra. Tener esos escenarios en mi cabeza me permite ser consciente. Ah, van a haber casos en donde sí.
Puedo tener una contracción, como puedo tener un movimiento que se vaya hacia abajo y se muera literal. Y ver este tipo de escenarios a mí también me permite discernir lo siguiente. Yo en este tipo de escenarios, ¿en dónde podría haber colocado el stop loss? No, claro, encima del origen. Ok, pero mira las condiciones, captura esas características específicas de este escenario, ve a otro que cumpla con estas mismas características y luego el tercero que no cumpla con estas características. Porque lo que quieres tú resolver es qué hacer si te saca. O sea, aquí no los estoy formando para que no toquen stop loss, los estoy formando para que sepan qué hacer después. Y les estoy diciendo en términos generales qué hacer o cómo usar su plataforma, porque si me enfoco en una cosa, pues hago una clase de esa cosa, ¿entienden? O sea, si voy a hacer una clase estructural o gráfica de cómo meter operaciones en el área de sensibilidad y cómo proteger el origen, cuándo sí, cuándo no, o qué hacer si nos toca stop loss, eso es una clase, ¿vale? Ahorita estoy procurando abarcar todos esos problemas que me dejaron en el chat. Sigo. Viéndolo en perspectiva, yo ya tengo acá un bici, ¿vale? Ese bici no está llenado, precio entra, sale. Acá lo que les hablaba sobre, ok, tengo un mínimo en un bici, se me rompe el mínimo, pero no es que me meto en compra de la nada, ¿no? Es que en algunas ocasiones voy a tener una contracción que es un poco más profunda y en algunas otras ocasiones no, como lo que vimos aquí. Ahora, si yo meto una operación en venta, mira, en venta, mira la naturaleza del movimiento que penetra ese CIBI, que es el CIBI que te estaría dando, entre comillas, la venta, y mira el último precio cotizado que surge en ese, bueno, que existe en ese contexto. El precio cae en una tendencia alcista, es más probable que no se cubra el origen, solo llegue al último precio cotizado. Entonces allí tú empiezas a ser consciente de dónde a dónde puedes operar. No vas a operar así porque sí. Luego acá tengo otro ejemplo y acá incluso hasta coloco erratas. El origen del vacío no es este es el fin del bici, ¿vale? Y esto lo hice para que ustedes sean conscientes de que en algunas ocasiones el último precio cotizado va a estar muy por encima. Y se los dibujé hace un rato. Ay, Ángel, ¿cómo defino rangos operativos? No es difícil, bro. Pero date cuenta que acá yo no tengo solo una vela dentro o debajo de ese último precio cotizado, como lo que vimos hace un ejemplo. Acá yo tengo narrativa. Esto es narrativa real. Y no te voy a decir, mira, tienes que tener cuatro velas. Tampoco, bro. O sea, tienes que tener rupturas. ¿Eh? Tienes que tener civis cubiertos, no cubiertos. Eso es narrativa. No una vela. Pa. El cuerpo, pa. Y una vez que tú tienes eso, tú ya puedes entender de qué punto a qué punto el precio se va a mover y lógicamente, tendencia bajista, bici, es más probable que se cubra el origen de un bici. ¿Mm? ¿Mm? Si lo queremos ver en términos de probabilidad, se cubrió el origen del bici, pero esto pasó también porque la narrativa está por dentro, mejor dicho, por debajo de mi último precio cotizado, entonces lo que me queda es ir al origen. ¿Quieres definir rangos operativos? Ahí lo tienes. ¿Quieres saber dónde colocar el stop loss? Colócalos por afuera de los límites de un desequilibrio. Si lo que vas a operar es el desequilibrio, si estás operando dentro de un rango en equilibrio, o sea, si en ese rango no hay bicis o CIBIs, una vela pegada, protege máximos o mínimos.